¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes a todos. Pues como les mencioné anteriormente, el día de hoy vamos a tener lo que sería la conferencia de nuestro curso, donde vamos a estar viendo el tema que sería automatización de procesos en Excel con Visual Basic. Entonces, es de recordarles que durante el desarrollo de la conferencia, ya cuando estemos finalizando, yo les voy a estar pidiendo algunos datos para toma de su asistencia. Entonces, por favor, también estar pendientes de eso. Entonces, el tema va a ser a cargo de pues, el ingeniero José Orellana. Él ya tiene bastante experiencia ya en el ámbito laboral con lo que sería el tema del uso de Visual Basic en esta herramienta que es Excel, ¿verdad? Que ya en el ámbito laboral viene a ser de bastante utilidad. Entonces, no te quito más el tiempo, José. Muchas gracias ahí por darnos esta conferencia, ¿verdad? A los alumnos. Entonces, el tiempo es tuyo. ¿Qué tal, Josué? Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Gracias ahí por el espacio para compartir un poco sobre el tema que ya les comentó Josué al inicio. Bueno, que ya les habrá comentado su auxiliar. Entonces voy a compartir y si me pudieran confirmar de que pueden ver mi pantalla, se los agradezco. Entonces, gracias, Marco. Gracias, Eric. Entonces, como bien lo había comentado Josué, vamos a dar inicio hoy, 24 de marzo, al tema de automatización de procesos con Excel, con Visual Basic, como parte de su curso de programación de computadoras. Entonces, vamos a avanzar con la carátula, presentado por mi persona, ampliando un poco más de mi persona, les comparto un poco de mi perfil. Yo me llamo José Estuardo Orellana Leonardo, soy un profesional con 8 años de experiencia en el subsector eléctrico de Guatemala y actualmente estoy trabajando para una empresa de comercialización de energía y potencia eléctrica. Durante mi carrera, el uso de las herramientas de Office 365 y el uso de Excel me ha sido de mucha importancia y le he encontrado muchas oportunidades de mejora en procesos repetitivos que incrementan la eficiencia en el cumplimiento de mis actividades asignadas o bien de las actividades asignadas al área en la que yo me encuentro. En cuanto a mi educación, pues soy ingeniero electricista de la Universidad de San Carlos. Tengo una maestría en administración financiera y actualmente estoy cursando una segunda ingeniería, que es ingeniería en ciencias y sistemas. Así que aquí somos compañeros y nos hemos encontrado probablemente en algún curso o probablemente en el área laboral nos vayamos a encontrar más adelante. Así que siempre estamos a la orden para lo que podamos apoyarnos. Ahora, les compartí por ahí mi LinkedIn también, por si gustan que nos agreguemos en esta red de profesionales. Y por alguna razón, se ok, ahí estamos. Va. Pasando al tema de la agenda, vamos a hablar de una presentación, que es lo que acabamos de cubrir. Vamos a dar una breve introducción al tema de Visual Basic y vamos a hacer una diferenciación en el sentido de que actualmente el programa que ustedes manejan, si no estoy mal, es Visual Basic de .NET, que está orientado hacia el desarrollo de aplicaciones más robustas. Sin embargo, el entorno o el caso que vamos a ver ahora es Visual Basic for Applications. Ambos entornos comparten mucha de la sintaxis, muchos de los principios, y la idea que yo quiero darles en esta conferencia es de que el conocimiento que ustedes están adquiriendo durante su laboratorio les va a ser de mucha utilidad más adelante en sus carreras profesionales por un hecho pues bastante interesante y es lo que vamos a ver a continuación, de que como ustedes bien saben, como estudiantes de ingeniería que somos, a partir de nuestra escuela primaria, de nuestra educación básica y diversificado, fuimos avanzando más y más en el conocimiento de matemáticas, desde simples operaciones, conocimos la aritmética, la geometría, el álgebra, batallamos con funciones trigonométricas, batallamos con incluso
con números complejos, aunque eso es más del área de ingeniería eléctrica, nos volvimos expertos en cálculo, aprendimos transformadas de Laplace, aprendimos métodos numéricos para que al final en nuestro día a día una de nuestras más grandes herramientas sean las hojas de cálculo. En otras palabras, Excel. Y esto pues es un hecho innegable de la vida. Vamos a utilizar mucho las herramientas de hojas de cálculo, principalmente Excel, porque eso es lo que se usa en las empresas. Esa es una de las herramientas principales y a través de ella pues nos vamos a topar con personas de otras profesiones que tal vez no tienen todo este background, pero todos llegamos a caer al uso de la misma herramienta. Dígase contadores, dígase auditores, dígase abogados, incluso pueden verse en el uso de estas herramientas. Entonces, si nos vamos a ver en el uso de Excel, ¿por qué no saber usarlo correctamente, verdad? Y no solo sus funciones propias, sino irnos un poco más allá en cuanto a aprovechar nuestro conocimiento de programación para aplicarlo a Excel y hacernos la vida un poco más eficiente y un poco más fácil. Bueno, entonces, hablemos de la automatización con Excel. Y vamos a definir a la automatización como el uso de macros, y en específico usamos esta palabra macro, y también el uso de programación en Visual Basic for Application, es lo que significa VBA, para ejecutar tareas repetitivas, y esta es una palabra clave, repetitivas de forma automática, reduciendo así la intervención manual. Entonces, ¿qué clase de tareas podemos nosotros automatizar con Excel? Podemos hablar de la limpieza y organización de datos, aunque esto depende también del volumen de los datos que nosotros con los que vamos a trabajar, porque si de repente son datos es un volumen muy grande de datos, pues ahí ya tal vez tendríamos que pasar al uso de otras herramientas. Pero si son pocos datos que necesitamos día a día, pues puede ser un caso de uso de automatización. También la generación de reportes periódicos. Hay algunos reportes que son literalmente una plantilla. Me refiero a de que está el archivo hecho, está dirigido a todos los lugares a los que deben dirigirse. Ustedes saben, con las referencias, colocamos gráficos y lo único que hay que hacer es cambiar los datos, guardar el archivo, adjuntar el nuevo archivo en un correo electrónico y enviarlo a quien corresponda enviarse. Es una tarea muy fácil, pero imaginemos que siempre depende de nosotros, se nos tiene asignada esa tarea a nosotros y que se realiza, por ejemplo, a una hora específica, digamos todos los días a las 2 de la tarde. Pues bien, eso puede hacerse de forma fácil, pero ¿qué pasa si algún día estamos en alguna reunión o si estamos con algún otro compromiso y esto nos atrasa para realizar este reporte y ya no lo pudimos enviar sino hasta 2 horas después? Dependiendo de la importancia del envío de estos datos, pues nos puede afectar de alguna u otra manera, aunque tengamos alguna justificación, como les mencionaba, ¿verdad? Así que si podemos mejorar esto a través de una automatización, pues, ¿por qué no hacerlo? Y también esto me recuerda a comentar, así como se lo había comentado al otro grupo, de repente han visto por allí algún meme o algún chiste que dice, ¿por qué me voy a pasar 10 minutos haciendo una tarea manual si puedo perder 4 horas intentando automatizarla? Y pues eso podría pasar, podríamos pasar 4 o incluso más horas intentando automatizar alguna tarea, pero si lo comparamos con 10 minutos que se hacen 5 veces al día, por ponerles un ejemplo, eso ya es casi una hora. Y en un mes son casi las 4 horas. Es decir, que en un mes ya recuperamos nuestro tiempo aproximadamente. Y si luego lo hacemos en un año, o llevamos esos números a un año, 4 por 2 de 36 horas que nosotros hicimos más eficientes a solo 4 horas que nos llevó esa automatización, o probablemente menos, ¿verdad? Entonces es algo a tener en cuenta. Ahora, el objetivo principal de este campo de automatizar, o al menos como yo lo he querido plantear acá, son dos: ahorrar tiempo, hacer más eficientes nuestras tareas y así tener tiempo para hacer otras actividades, para dedicarnos a aprender mejor, a ver oportunidades de mejora o hacer otro trabajo que tuviéramos pendiente. Y
principalmente minimizar errores. Y esto pues pudiera ser igual o más importante que ahorrar tiempo. ¿Por qué? Porque en ocasiones cuando hacemos las actividades de forma manual, inevitablemente estamos introduciendo el riesgo de error humano. Ustedes saben los famosos teclazos o un mal clic o haber agarrado un valor que no corresponda, dependiendo de qué, dependiendo de la gravedad, o mejor dicho, de la delicadeza de la actividad que estemos realizando, pues nos podría dar problemas. Eso, claro, si la automatización que vamos a hacer, pues tiene que estar bien hecha, ¿verdad? En el sentido de que debe tomar el dato que sea y no introducir un error sistemático, de tal forma de que no nos vamos a equivocar una vez, sino que vamos a programar el error. Eso pues tampoco es un resultado deseable, pero hecho bien nuestra tarea de automatizar, aplicado bien nuestro conocimiento, pues podemos lograr estos dos objetivos, ahorrar tiempo y minimizar errores en nuestras actividades asignadas. Ahora, ¿qué es Visual Basic for Applications? Como ya lo habíamos dicho, para empezar, Visual Basic como tal es un lenguaje de programación que fue creado por Microsoft en el año 91, que está orientado a facilitar el desarrollo rápido de aplicaciones. Y bien, hay opiniones divididas en cuanto al uso de Visual Basic. ¿Por qué lo hay? Porque, pues, o tal vez yo ya me estoy quedando un poco desactualizado, y eso que el mundo se actualiza, pues, muy rápido cada día, pero en cierto punto, a mi punto de vista parecía de que Visual Basic no era querido por la comunidad que era muy técnica, dígase, los ingenieros en ciencias de la computación, por el hecho de, si no estoy mal, el tema de su sintaxis o el tema de su integración, que estaba muy integrado con las herramientas de Microsoft, o por la tecnología que ya se de fondo. Sin embargo, pues va a haber que reconocer de que al ser las herramientas que habían en su momento, pues todavía son muy utilizados en muchas empresas. Probablemente si ustedes ya están trabajando o cuando lleguen a trabajar y se encuentren con esta clase de retos, probablemente se van a encontrar con uno o dos o tres o más aplicaciones de Visual Basic, en específico en macros, y lo que les van a enseñar va a ser como, mira, este es el macro que usamos eh, y aprende a usarlo. Y tal vez no les van a exigir entenderlo, mejorarlo, cambiarlo, sino simplemente aprender a usarlo. Pero a veces estas mismas herramientas también son o muy lentas o muy desactualizadas. Entonces ahí podemos encontrar una oportunidad de mejora en la cual decimos nosotros, bueno, esto funciona, pero tal vez podría funcionar un poco mejor. Como ejemplo y como paréntesis les comento, en mi rol actual, cuando empecé, pues precisamente había un macro que se encargaba de enviar automáticamente una serie de correos electrónicos. Sin embargo, para que este funcionara, había que hacer como 5 o 10 cambios manuales, y además de eso, había que reescribir todo el código, pero el código se reescribía a través de fórmulas. Entonces, era como un círculo. Excel hacía el código estaba en fórmulas de Excel, se cambiaba una celda, eso cambiaba las líneas de código, por decirles algo, 100 líneas de código con el mismo cambio, volver a pegarlo, y así es como se corría el macro. Y pues funcionaba, eso sí, pero introducía errores, introducía el riesgo de cometer error humano, porque si no se hacían bien los cambios que se tenían que hacer, pues funcionaba, pero estaba hecho mal y estaba destinado a hacer mal su tarea. Por lo tanto, eliminar esa clase de riesgos y hacer que sea algo de verdad automático, de ser posible la menor intervención humana posible, pues es parte de lo que quisiéramos lograr. Va, entonces, pasando acá a la clasificación o los tipos que tenemos de Visual Basic, tenemos el Visual Basic 6.0, que es usado para crear aplicaciones de escritorio en Windows y que ya no tiene soporte oficial. Luego, en medio tenemos la herramienta que, si no estoy mal, es la que están usando actualmente, visualbasic.net, que es una evolución moderna y parte de la plataforma .NET, y que permite el desarrollo completo de aplicaciones de escritorio
web y móviles, que realmente es algo pues bastante bueno, ¿verdad? Porque adquirimos, o en este caso ustedes adquieren la noción, adquieren los conceptos e incluso un set de herramientas completo para crear una aplicación desde cero, lo cual está muy bueno. Pero si queremos algo un tanto más específico, que es lo que quiero tratar en esta ocasión, tenemos Visual Basic for Applications, que es una versión integrada de aplicaciones de Microsoft Office, dígase Excel, Word, Outlook, Access, y que utilizamos para automatizar tareas y crear macros. Y aquí está la palabra que hemos venido utilizando hasta el momento. Entonces, haciendo esa diferenciación, ustedes trabajan con esto principalmente y en esta conferencia vamos a ver algunos ejemplos, pero ya aplicados directamente a Visual Basic for Applications. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva y hablemos de lo que es un macro. Y básicamente es una secuencia de instrucciones que se ejecutan automáticamente para realizar tareas repetitivas. Nuevamente la palabra clave. No podemos nosotros esperar que o al menos un macro, tal vez sí podríamos esperarle la inteligencia artificial, pero no podemos esperar que un macro venga y nos haga literalmente el trabajo. Por ejemplo, si es nuestra tarea analizar una serie de datos, analizar algún fenómeno en nuestro trabajo, pensar qué influye en la demanda de cierto producto, qué influye o qué pasó en determinada situación, pues no lo vamos a hacer a través de macros. Pero si luego de este análisis nosotros tenemos, digamos, nosotros encontramos de que para hacer o nosotros concluimos de que necesitamos una cierta serie de datos diariamente y nos proponemos a conseguir esos datos diariamente y los almacenamos en un archivo, eso ya se vuelve algo repetitivo que tal vez no queremos estar haciendo todos los días. Esta tarea ya se lo podemos delegar a nuestro macro. Ahora, podemos grabarlo con la grabadora de macros, programarlos directamente en Visual Basic for Applications. Y es una ventaja que tenemos en este caso con Excel, que lo vamos a hacer. Así como nosotros tenemos que escribir directamente código, también podemos cambiarlo, podemos utilizar la grabadora de macros, ejecutar ciertas acciones y esta grabadora pues los va a traducir a código de tal forma de que ya no es necesario escribirlo desde cero, lo cual es un gran punto de inicio, sobre todo si no es que no tenemos algún conocimiento muy grande de programación o programación específicamente orientada a Visual Basic for Applications. Es un poco similar al caso de algunas herramientas que tienen integrado el, un tema que se llama drag and drop. Si ustedes quieren realizar una interfaz gráfica, ustedes pueden ingresar ventanas, ingresar botones e ir armando sus vistas. Y eso, si bien tiene una traducción a código como tal, o sea, cada uno de esos objetos que ustedes colocan tiene una traducción en código. Estas herramientas de drag and drop les permiten crearlo de forma visual, de forma gráfica, y luego pues les proporcionan el código. En el caso de Java, con un programa que se llama NetBeans, pues es una de las opciones más, ¿cómo se llama? Más utilizadas. Y en su caso, si no estoy mal, se han encontrado con algo similar utilizando Visual Studio. Ahora, hablamos de que es el puente entre el usuario y la automatización de procesos dentro de Excel. Y vemos aquí una pequeña gráfica, ¿verdad? A través o mejor dicho, nosotros como usuarios, a través del editor de Visual Basic, vamos a comunicar qué tareas, qué acciones queremos que se realicen de forma diaria o de forma automática, mejor dicho, a nuestro programa de Excel y ejecutarlo dentro del programa. Entonces vamos a hablar ahora de los fundamentos de Visual Basic. Para esto tenemos el entorno de Visual Basic. Esta es una captura de pantalla del editor.
de Visual Basic para aplicaciones. Ya vamos a ver cómo llegamos a él y donde nos encontramos con dos áreas principalmente. La ventana de proyectos, donde tenemos los libros y los módulos. Ampliando un poco esta imagen, vemos que por decirlo así, cada proyecto va a ser un libro de Excel. Y dentro de este libro vamos a tener objetos propiamente de Excel, como lo son las hojas y como lo son este libro de trabajo. Aquí de hecho estamos mencionando otra palabra clave también, que es objetos. Y vamos a poder estar hablando de la programación orientada a objetos, que si no estoy mal, ustedes también están adquiriendo conocimientos de este tema, que de hecho es de mucha utilidad en la actualidad para entender la mayoría de lenguajes de programación modernos, no solo Visual Basic, sino que podemos hablar de Java, de Python, de otros lenguajes, JavaScript, si no estoy mal, que utilizan este paradigma de programación. Ahora también tenemos módulos, que aquí es básicamente donde van a estar, o donde va a estar, mejor dicho, nuestro código según cómo lo queramos tener estructurado, cómo lo queramos tener ordenado. También mostramos rápidamente la ventana de código, que va a ser el área para escribir y editar dentro de Visual Basic. Aquí está en blanco, pero aquí es donde va a aparecer nuestro código y por aquí vamos a tener, o de hecho podemos tener otras áreas para utilizar. Si no estoy mal, esta es la área para inspecciones. Podemos colocar también una consola para ver salidas, pero principalmente nuestras salidas las vamos a ver de forma gráfica, como manipulación de los objetos de Excel, principalmente, como ya habíamos mencionado, de las hojas, las worksheets, las celdas, principalmente, dependiendo de qué valores queramos tener en celdas, y los rangos. Esto, si no estoy mal, lo vemos aquí más adelante. Como ya les había comentado, tenemos a nuestra disposición la grabadora de macros, la cual es una herramienta que registra las acciones en Excel y nos genera nuestro código de Visual Basic for Applications de forma automática. La podemos usar fácilmente y no requerimos conocimientos previos de programación. Pero, y aquí está el gran pero, el código generado no siempre es eficiente y dificulta tareas más complejas que podrían optimizarse a través de código manual. ¿Quiere decir esto que la grabadora de macros es mala? Totalmente falso. La grabadora de macros es una gran herramienta, pero no nos soluciona todo el problema. ¿Por qué? Porque ella en sí nos va a grabar nuestras acciones, las va a traducir a código, pero probablemente no va a ser la forma más eficiente de haberlo hecho. Eh, ¿Por qué? Porque si luego, ahí ahorita lo vamos a ver en el ejemplo, la grabadora nos va a hacer cosas como grabarnos los scrolls, grabarnos cuando hacemos un clic donde no debe hacer, porque tendríamos que hacer nuestra actividad en un, perfectamente, por decirlo así, hacerlo en el mejor tiempo o con la menor cantidad de acciones posibles. Y además de eso, si queremos basarnos únicamente en lo que nos dé la grabadora, podemos caer en código ineficiente. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que tengamos que hacer, hay maneras más eficientes de hacerlo que podemos nosotros implementar principalmente con base en nuestro conocimiento de programación orientada a objetos. Pensar mucho en las celdas, pensar mucho en las hojas de Excel, en los libros como tal de Excel, en las aplicaciones incluso como objetos, y pensar en sus atributos y sus métodos nos va a ser de mucha utilidad dentro de esta clase de actividades, esta clase de automatizaciones. ¿Y por qué se los menciono? Porque les repito, ahorita probablemente el conocimiento que se lleven no van a ir directamente a sus roles a implementar una aplicación desde cero. Probablemente sí, pero si no es el caso, el conocimiento que ustedes están adquiriendo ahorita en el curso les va a ser de utilidad en otra forma. Una de esas formas, pues, puede ser esto que estamos nosotros exponiendo en este momento. A lo que vamos finalmente esta diapositiva es que es
esta es que la grabadora de macros tiene tanto ventajas como desventajas. Solo permítanme un minuto, ahorita regreso con usted. Y listo, les agradezco por esa pequeña pausa. Entonces, continuando ahora con la siguiente diapositiva, vamos a hablar precisamente de un pequeño ejemplo visto directamente desde el programa. Entonces, para eso abramos rápidamente nuestro programa en Excel y vamos a ver qué es lo que queremos nosotros realizar. Comencemos por un libro en blanco. Para esto deben tener la pestaña programador habilitada. Si es que no la tenemos dentro de esta cinta de opciones, nosotros podemos dar clic derecho, personalizar la cinta y aquí vamos a ver que puede o no aparecernos con un check esta pestaña de programador. Incluso, si no estoy mal, podría aparecernos del lado izquierdo. Pero en este caso, pues vimos que nos aparecía con un check y así la vamos a dejar. Yéndonos a esta pestaña programador, nos va a aparecer estas opciones: Visual Basic, macros y grabar macro. Si nosotros le damos clic, nos va a aparecer la ventana que habíamos visto anteriormente en la diapositiva, pero si nosotros nos vamos a la opción de grabar macro, nos va a aparecer lo siguiente: ¿cómo queremos que se llame nuestro macro? Pues nosotros le podemos crear, en este caso, crear tabla, por ejemplo. Crear tabla debe ir junto, no puede ir un espacio, y podemos opcionalmente asignarle un método abreviado con una tecla control. Personalmente yo no he utilizado esto, me es más fácil tener un botón donde lo necesito y mandar a llamar el macro cuando lo necesite y donde lo vamos a guardar en este libro. Una breve descripción la podemos saltar. Va. Y vamos a aprovechar a mostrarles que esto se graba en tiempo real. Aquí nos aparece, de hecho, no pudimos verlo, pero al inicio no nos aparecía un módulo. Cuando ya le dimos grabar macro, se nos generó automáticamente un módulo y nos crea este código. Este es nuestro macro que estamos haciendo, una subrutina, crear tabla dentro de este módulo. Entonces empezamos a realizar acciones. Por ejemplo, con este clic que dimos en la celda D5 ya nos apareció una acción. Vas a seleccionar la celda D5. Si nosotros seleccionamos un rango completo, nos lo cambia y él entiende, bueno, no era la celda D5, es el rango D5 a G18. Podemos cambiarlo. Ah, bueno, no querés hacer eso. Tal vez querés el rango I11. Y así nos podemos ir. Podemos cambiarle el nombre a la hoja. Y de hecho, esto es algo importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Coloquemos aquí, por ejemplo, prueba. Si nosotros hacemos esta clase de cambios, vemos que se nos van quedando nombres anteriores. Por ejemplo, acá, hoja 1, vamos a darle detener al macro y vamos a cerrar esto. Vamos a ejecutar estas acciones que acabamos de grabar. Lo podemos hacer dentro del editor con la tecla F8. Le damos F8 acá.
seleccionamos el rango y 11, eso lo va a hacer correctamente, pero si nosotros le damos F8 a esta línea, vamos a ver de qué tenemos un error. ¿Por qué? Subíndice fuera de intervalo. A lo que esto se refiere es que busca dentro de la lista de las hojas, porque las hojas pues se almacenan en una lista, ahí hay otro concepto de programación, y al no encontrar un identificador hoja 1, porque ahora se llama prueba, pues ya no va a poder realizar lo que nosotros hicimos. Así que vamos a querer eliminar esta acción y de hecho toda esta acción que se refiere a hoja 1. Lo que podríamos pedirle es que nos seleccione la hoja prueba, pero aquí vemos de que ya nos es necesario la modificación del código que nos generó automáticamente. Al hacer esto, pues no hay ningún problema y logra hacer todas las acciones. Veamos qué más puede hacer este grabador de macros. Grabemos este, pongámosle crear tabla 2 y ahora sí, creemos una tabla sin pensar que estamos trabajando con el grabador de macros, simplemente como lo haríamos normalmente. Vamos a hacerlo un poco más grande para visualizarlo. Por ejemplo, todos los bordes, pongámosle acá columna 1, columna 2, columna 3 y acá podemos ponerle 1, 2, 3. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos abrir algún otro libro, podemos darle control A. Voy a abrir este libro, por ejemplo, que lo tenía aquí para mostrárselos más adelante. Nos va a permitir abrir un libro y de hecho nos va a grabar esa acción dentro del editor de Visual Basic. Solo aquí vamos a esperar a que se abra. Es un libro un tanto pesado. Entonces, mientras está acá, vamos a ver qué nos ha generado. Nos damos cuenta de que ya nos generó bastante código y ahí nos vamos a percatar de que hay algunas cosas que no son siempre de utilidad, principalmente con este cambio de formatos que nos hizo cuando eh, cuando colocamos los bordes. Ahora, nos tira una advertencia precisamente para este libro que contiene otra clase de macros. Cuando nos tira esta advertencia, obviamente si estamos trabajando con nuestros propios documentos o con documentos que confiamos, podemos darle a habilitar macros. Sin embargo, si es algún archivo o algo que hemos descargado de internet, pues sería de tener siempre las precauciones necesarias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante en la presentación, no solo podemos interactuar con los elementos propios de Excel, dígase con las celdas, las hojas, sino que podemos hablar de muchas, de incluso el propio sistema de Windows. Podemos modificar archivos, podemos eliminar archivos, incluso, si no estoy mal, puede eliminar los archivos de la famosa carpeta System 32 y generarnos problemas dentro de nuestro sistema. Así que es mejor tener cierta precaución. Le dijimos que nos abriera ese archivo, lo terminó de abrir. Podríamos nosotros copiar algún elemento de este archivo y pegarlo en nuestra columna. Y veamos ahora que nos ha grabado. Estos son precisamente los macros de mi otro archivo, pero no por esto dejó de grabarme los archivos que yo estaba utilizando. Vámonos a la pestaña de programador y ahora sí, démosle detener grabación. Entonces veamos de que a pesar de que las acciones que hicimos parecieran no ser tan grandes, pues nos generó un montón de código que nosotros podríamos pensar, bueno, lo podemos ejecutar y nos debería realizar la misma acción, solamente vamos a ver cuando me genera con estos códigos, únicamente tengo duda con este, porque la ubicación no me la reconoció correctamente. Entonces solo denme un minuto, voy a ir a buscar dónde es que cómo es que se llama esa carpeta directamente. Vamos a ver, hasta aquí está. También otra herramienta con la que pueden trabajar es OneDrive. Es una herramienta pues bastante útil y aquí nos tiene, vamos a ver, si no estoy mal, le tengo que dejar estas barras invertidas.
Voy a cambiarlo así rápidamente. Como está entre comillas, no hay problema en que se queden con espacios, así que esta ubicación debería estar correcta. Así que si nosotros quisiéramos ejecutar nuevamente este macro, pues probablemente lo podríamos realizar. Intentémoslo y démosle directamente play. Lo que queremos es que nos realice las mismas acciones que hizo en esta hoja que se llama prueba. Entonces veamos qué realiza. Pues sí, efectivamente realizó lo mismo, ¿verdad? Tenemos lo mismo en esta hoja que se llama prueba como en esta que se llama hoja 2, pero vamos de nuevo a lo que les comentaba. Nos selecciona un rango, nos quita, por decirlo así, los bordes y luego dentro de los bordes vemos de que nos coloca cada uno de los, ¿cómo se llama? De los bordes externos, nos coloca los bordes internos y a cada uno le coloca siempre el mismo estilo, pero esto parece algo repetitivo. Con un poco de optimización podríamos dejar que se lea únicamente una vez el mismo código y así hacerlo más, ¿cómo decirlo?, más entendible, por si es que más adelante nosotros tendríamos que cambiarlo o mejor incluso utilizar este mismo código para otra actividad. Este fue un pequeño ejemplo únicamente solo para mostrar qué podemos hacer con Visual Basic. Regresemos ahora a nuestra presentación. Entonces, sí, seguimos desde acá. Ya hablamos de la automatización básica, lo vimos dentro del programa directamente. Entonces veamos un poco de los elementos básicos de Visual Basic que nosotros podemos tener en nuestro código. Y empecemos por las variables, las cuales guardan valores temporales. Y aquí hay una cierta ventaja con Visual Basic. Ustedes estudiando un poco más cómo funcionan los lenguajes de programación e incluso si les preguntan a sus compañeros o les cuentan historias, que incluso el propio auxiliar les podría contar historias de miedo del curso de compiladores 2, van a saber de la diferencia entre una asignación y una declaración, que son dos actividades diferentes a realizar dentro del código. Sin embargo, en Visual Basic tenemos la ventaja de que podemos hacer asignaciones sin hacer declaraciones. ¿A qué me refiero con esto? Lo que tenemos aquí es una declaración y otros lenguajes como Java, por ejemplo, no permiten hacer, o mejor dicho, trabajar con ninguna variable si no se declara primero con su identificador y su tipo. Sin embargo, en Visual Basic nosotros adelante en el código podemos hablar con este mismo identificador sin haber hecho una declaración. Podemos hacer directamente una asignación y trabajar con esos valores de la variable. Puede no ser lo más ordenado del mundo, pero sí nuestro nivel de código no es tan, el código que estamos haciendo no va a ser tan complicado, pues podemos hacerlo simple, trabajando directamente con eso. Ahora, si hablamos de estructuras condicionales, hablamos de los if, then y else, que son o básicamente ejecutan acciones según condiciones. Y aquí vemos un ejemplo. Si el total es mayor a 100, entonces queremos un mensaje que nos diga se supera el límite y se termina el if. Vemos nosotros de que nosotros lo logramos entender perfectamente hasta esta parte que nos dé un mensaje de box o que nos dé un mensaje. Sin embargo, el lenguaje necesita esta finalización, necesita cerrar el if porque si no, no va a saber hasta dónde parar. Así que son cosas a tener en cuenta. Ahora hablemos de bucles, el bucle for y the while, que permiten repetir tareas de forma automática. Y tenemos un ejemplo, este ya es aplicado, por decirlo así, a un macro real, lo saqué de uno de los archivos que utilizo, por ejemplo. También puedo aprovechar a mencionar lo, lo descriptivo que son los nombres de las variables, a pesar de no estar
en el contexto completo de dónde sacamos este macro, a través de los nombres nosotros podemos darnos una pequeña idea de qué es a lo que se refiere. Con solo ver destino, cargos mayoristas, podemos pensar, bueno, si se llama destino, es que ahí es donde tiene que ir a pegar el archivo, por ejemplo. El offset, esto ya es directamente del lenguaje de Visual Basic for Applications, y el inicio RRO, de nuevo no sabemos qué es RRO, pero inicio nos puede hacer pensar, bueno, aquí es donde se empieza a llenar alguna columna o alguna tabla y nos podemos dar una breve idea de esto. ¿Por qué es importante esto? Porque aunque pareciera que el código es más largo, esto nos da cierta mantenibilidad en el futuro, en el caso de que si nosotros queremos hacer un cambio o reutilizar el código en otra aplicación, nos es más fácil porque es más fácil de entender. De hecho, también como un paréntesis, ustedes están al tanto, al igual que yo, de que la inteligencia artificial está haciendo grandes cambios dentro de cómo trabajamos esta clase de temas. O sea, para no ir muy lejos, está haciendo grandes cambios dentro del mundo laboral. Sin embargo, no recuerdo en qué parte o en qué punto es que vi, pero resulta ser de que el entrenamiento de la inteligencia artificial para generar código, que es una de sus grandes aplicaciones, se ha debido en gran parte a que se haga con código de buena calidad, que tiene esta clase de características, que son descriptivos en sus variables. ¿Por qué? Porque así la propia inteligencia lo ha entendido más fácilmente. Y se daba el ejemplo de que, supongamos, se da un código con el nombre de las variables, ¿qué les digo yo? Inicio, cambio, nombres descriptivos. La inteligencia lo ha entendido más fácilmente a que si se le da con las variables A, B, C, por ejemplo. Entonces, contrario a lo que nosotros pensamos, si hablamos de variable en matemáticas, podemos pensar en X, Y, Z y estamos bien. Pero en programación, como estamos hablando de declaraciones de un cierto código que debe entenderse, pues nos es mejor utilizar un nombre más descriptivo. Bueno, pues terminando a lo que nos referimos con los bucles, permiten repetir tareas automáticamente. Ahora pasemos, bueno, y hagamos la pequeña diferenciación entre for y do while. Sabemos de que for se va a ejecutar un número determinado de veces y do while se va a ejecutar hasta que una condición deje de cumplirse. Entonces, hablemos de la manipulación de rangos y hojas. Y aquí resaltamos nuevamente esa palabra que les había comentado al inicio, objetos. Cuando hablemos de programación orientada a objetos, pues se nos van a venir las palabras como objeto, clase, atributo, método. Podemos hablar incluso de herencia, pero si hablamos aquí de objetos, pues podemos mencionar rango o range de A1 es una celda específica, pero bien un rango también puede referirse a un conjunto de celdas, porque se le pueden dar dos argumentos, el inicio y el final. Aquí podríamos decir range A1, dos puntos B3, y aquí lo escribimos de la forma como estamos familiarizados, pero nos damos cuenta de que a través de una string, o sea, una cadena de caracteres, porque A1 no deja de ser una cadena de caracteres, se lo pasamos como argumento directamente a range, pues este es como reconoce a qué celdas debe ir a hablar. Sin embargo, podemos introducir un principio y un final para marcar así un rango. Básicamente, la esquina superior izquierda de un rango y la esquina inferior derecha del rango, y así lo va a reconocer. Ahora, celda también lo podemos referir como cells 2,3. Básicamente es la fila 2, columna 3. Traducido a Excel, la fila 2 pues sigue siendo 2, columna 3 sería ABC, sería la celda C2, pero escrito como cells 2,3. Y worksheets, referido por el nombre de hoja, ya lo vimos un poco en el ejemplo, hacemos referencia a una hoja. De nuevo, aquí nos estamos introduciendo un ID de la hoja.
en el sentido de que aquí también podríamos introducir un uno, por ejemplo, y ya no estamos hablando de una hoja que se llame un uno, sino que un uno sin comillas nos hace referencia al segundo elemento que encuentre en la lista de worksheets. Volvemos a mencionar una lista, o worksheets 0 sería el primer elemento que encuentre en la lista de worksheets. Y también aquí nos empezamos a dar cuenta por qué Excel no nos permite tener dos hojas con el mismo nombre. Y resulta de que si ese fuera el caso, dos de nuestras hojas se llamen hoja 1 y en un macro llamamos a hoja 1 de esta forma, ¿cómo va a saber a cuál de las dos debe hablarle? No es, esta es una de las razones por las que no lo permite el programa Excel. Ahora, ¿qué acciones podemos hacer con las celdas? Podemos leer valores a través del atributo value. Si nosotros tomamos este atributo para una celda, podemos tener su valor. Escribir valores o hacer, esto es una asignación, el valor del rango B1 o la celda B1 le queremos asignar el 50. Y nosotros también podemos cambiar el formato. Por ejemplo, a la celda A1 queremos que ahora esté en negrita, pero veamos de que, pues, si queremos hacer este cambio en específico, para saber la sintaxis y los atributos sería a través de palabras reservadas y en inglés principalmente. Ahora, un código de ejemplo, este es un macro que recorre una columna y resalta valores mayores a un umbral. Entonces vemos otro tema importante también a mencionar en este caso que les quiero mencionar es la indentación adecuada. ¿Por qué esto es importante también dentro de las buenas prácticas de código? Porque hace que sea más fácil leer el código, aunque no lo parezca. Pero si vemos rápidamente, aquí vamos a ver de que todo esto está contenido dentro de esta subrutina. Luego, este if está contenido dentro de este ciclo for. Y aunque no lo parezca, pues nos vamos dando una idea de cómo está estructurado el código. Bien, Excel no nos exige, o mejor dicho, Visual Basic for Applications no nos exige que la indentación sea adecuada, solo nos exige los espacios de que las palabras reservadas pues se escriban correctamente, pero no nos exige la indentación. Sin embargo, hacerla correctamente nos da puntos de mantenibilidad en el futuro, por si luego, les repito, quieren cambiar su código o quieren reutilizarlo, se les va a hacer más fácil entender. Ahora, aquí estamos nosotros haciendo una declaración de la celda como un rango. Estamos declarando esta variable como un objeto de la clase rango. Y para cada celda, este es otro elemento a mencionar de que podemos utilizar el for each que nos permite iterar, no iterar de un número hacia otro mayor, es decir, no solo iterar desde 0 a 10, sino que nos permite iterar sobre los elementos de una lista a través de each, for each celda en rango A1 a 20, es decir, para lo que encontremos dentro de este rango, y aquí lo que va a hacer es básicamente, como un rango es un conjunto de celdas, va a tomar cada una de las celdas y le va a ir llamando a la celda en turno simplemente celda. Entonces, queremos nosotros evaluar el valor de celda y ver si es mayor a 1, mayor a 100, perdón. Si es mayor a 100, queremos que su interior sea color amarillo. Básicamente resaltamos los números que sean mayores a 100 para un rango específico. Y finalizamos el if, cerramos el ciclo y cerramos la subrutina. Fácilmente, pero le repito, ¿verdad? La descripción de los nombres de las variables y la correcta indentación. Un programa que sí nos exige, o mejor dicho, un lenguaje de programación que sí nos exige que seamos correctos con estos espacios a los que les llamo indentación es Python. Y Python es otro lenguaje con el que probablemente se vayan a encontrar
en su carrera, sobre todo si van a hablar de análisis de datos dentro de su campo profesional. Ahora, pasemos a la siguiente diapositiva y hablemos ahora de la automatización intermedia. ¿Qué queremos mencionar dentro de esta automatización intermedia? Primero, la integración de Visual Basic for Applications con Windows. Es lo que les comentaba. Podemos tener acceso de una forma pues relativamente fácil sin necesidad de instalar alguna dependencia o alguna cosa adicional. Podemos tener acceso al sistema de archivos de Windows para copiar, mover o eliminar archivos y carpetas con File System Object. ¿Y por qué nos es de utilidad esto? Volviendo al ejemplo de los reportes. Nosotros tenemos que hacer un reporte diario, tenemos que enviarlo, pero además de eso tenemos que guardarlo. ¿Por qué? Porque le va a quedar por correo a la persona a la que lo enviemos, pero tal vez más adelante alguien viene y necesita, mira, necesito esos reportes de aquí a un mes pasado, pues están todos almacenados ordenadamente por mes, por semana, por día, por como lo queramos nosotros colocar, si es que nosotros le dijimos al programa que los almacenara correctamente a través del sistema de archivos. Entonces, para esto lo que hacemos es que creamos una variable, básicamente un objeto que es el File System Object y al cual habitualmente le llamamos FSO. Podemos cambiar el nombre, sí, claro, pero por FSO ya lo entendemos bien, File System Object. Y luego, en nuestro código posterior, cualquier cosa que queramos con el sistema de archivos, pues lo hacemos a través de la variable FSO. Como tenemos aquí, por ejemplo, estamos preparando el terreno para generar carpetas por mes. Y dentro de esas carpetas por mes, nosotros ir guardando los archivos o lo que sea que estemos trabajando. También podemos abrir programas externos a través de este comando shell, que si no estoy mal, lo que hace es utilizar una consola. A través de la consola, como nosotros, pues nosotros no abriríamos el blog de notas a través de la consola, nos iríamos al programa inicio y ahí es donde lo buscaríamos, pero si queremos que Excel lo abra, pues no le vamos a decir, ándate al programa inicio y al botón inicio y da clic en el icono de Notepad, sino que se lo podemos decir a través de este comando, shell notepad.exe y bb normal focus. Si les soy honesto, no recuerdo para qué se utiliza esto, pero también lo podemos buscar en la documentación. Ahora hablemos de la web. Podemos hacer cosas, incluso como descargar archivos de Internet a través de XML HTTP para enviar peticiones HTTP. Entonces, para esto, al igual como hicimos con el FSO, creamos el objeto que nos va a servir para manipular lo que tenga que ver con HTTP a través de este comando, crear objeto, y colocamos esta cadena. Si no estoy mal, es el protocolo HTTP que estuviéramos utilizando. Y a partir de esta creación, pues podemos hacer eh, los requests, podemos hacer peticiones GET, peticiones, principalmente GET, porque peticiones POST, pues ya sería llenar un formulario. Entonces, únicamente con esto ya nosotros podemos o vamos a tener la opción de manipular información de Internet sin necesidad de abrir un navegador y tomar los datos manualmente. Podemos delegarle esta tarea a Excel. No obstante, eh, podría ser posible incluso automatizar algunas tareas de Internet Explorer o Edge, como navegar a sitios web y rellenar formularios de forma automática, como les había comentado, aunque para esto pues ya hay otra clase de herramientas. Si van a empezar a hacer una actividad ya un tanto más avanzada, como sería el llenar esta clase de formularios de forma automática, pues ahí sí podría valer la pena salirnos un poco de Visual Basic for Application y utilizar otra herramienta, aunque no seamos expertos en la materia. Recordemos, en la actualidad, pues aprender algo de
programación o hacer algo, alguna actividad que requiere código, pues es más fácil, mucho más fácil que hace 15 o 20 años por el uso de la inteligencia artificial. Ahora, ¿qué podemos hacer más también? Podemos ejecutar otros lenguajes desde Excel. Podemos nosotros ejecutar Python o JavaScript de la misma forma como pudimos acceder al programa Blog de Notas. Simplemente le damos la dirección, tenemos que tener instalado Python o JavaScript, por supuesto, dentro de nuestra PC, pero podemos así nosotros integrar estas herramientas a nuestro programa. ¿Y cuál es el beneficio de esta clase de programas? Pues extender Excel más allá de sus límites, conectarlo con inteligencia artificial, APIs y automatización externa. Que una API, pues básicamente es el medio de comunicación, así que si nosotros en nuestro entorno laboral nos encontramos con que cierta institución facilita para la integración técnica con aplicaciones externas, por ejemplo, que nos publiquen información, pero no información para usuarios, sino información para aplicaciones a través de APIs, pues podemos aprovecharlas utilizando Excel con las peticiones HTTP que vimos anteriormente. Entonces, hablemos ahora de un caso real. Bueno, aquí básicamente les quiero mostrar un poco sobre el trabajo que he realizado dentro de Excel en otras ocasiones. Comencemos por un caso de este último tema que les había comentado, que era de la integración con Python principalmente. Quiero compartirles aquí un archivo. Vamos a ver si lo encuentro. Perfecto. Este archivo posee únicamente un macro y el macro lo que hace es ejecutar una orden o un script de Python principalmente. Y el código de Python tampoco es muy complicado. De hecho, vamos a ver si da chance de mostrarlo. Entonces, solo habilitemos los macros. Y aquí, esto es precisamente el caso que les comenté ahorita al inicio. En mi trabajo tenemos comunicación con una institución que pone a disposición de las entidades que corresponden un servicio de base de datos al cual podemos acceder. De hecho, podemos acceder a través del mismo Excel, podemos acceder a través de Power BI y de otras herramientas, pero ustedes se van a dar cuenta de que a la gerencia, a la alta gerencia, pues generalmente le es un poco más fácil hablar en Excel. Así que, ¿por qué no traducir los beneficios que tenemos de estas herramientas en sistema de bases de datos a Excel propiamente, sin pasar por consultas, sin pasar por mostrar la ejecución, o bueno, tal vez mostrar la ejecución muy rápidamente de nuestros scripts en Python, pero veamos, todo el documento, perdón, todo el script que vamos a realizar está colocado o se manda a llamar a través de este botón. Le damos aquí a asignar macro. Por cierto, estos botones los pueden ingresar dentro de la misma pestaña programador. Aquí hay una opción para insertar controles de formulario. A través del ingreso de este botón, nosotros podemos cambiar. De hecho, nos pide que coloquemos de una vez qué macro es lo que va a mandar a llamar para que no se quede trabado si es que lo mandamos a llamar. Y ahí básicamente le podemos cambiar le podemos editar el texto y toda la cuestión, pero a lo que queremos ir es al código como tal. El código que este tiene asignado es este, se llama actualizar spot. Entonces, vámonos a la pestaña programador, Visual Basic, y veamos, este libro se llama Gráfico Spot. Aquí en módulo 1 está, realiza este gráfico de actualizar spot. Y lo que hacemos es primero declaramos algunos objetos. Le decimos shell as object.
este es el que nos va a servir para ejecutar el programa de Python. Script path es un string, si les soy honesto, aquí me ayudó un poco la inteligencia artificial, entonces se hizo de forma ordenada en el sentido de que estamos asignándole al, ¿cómo se llama? A la ruta del script, le estamos colocando una variable directamente, la dirección del script también como un string y un CSV path que es la dirección de un archivo CSV donde yo quiero guardar, perdón, guardar la información que vaya a traer. Entonces, para obtener la ruta del script, lo que yo hago es que le doy la ubicación. Aquí es como tengo organizadas mis carpetas, básicamente. Aquí dentro de este archivo gráfico spot es donde va a estar, o mejor dicho, esta carpeta es donde va a estar el script. Entonces, si nos vamos rápidamente a ver qué hay en esta ruta, vamos a ver, se los muestro acá. Aquí estamos ubicados en esa ruta. Aquí está el script. Es este traer datos. Pero sigamos bien. El CSV path es la ruta y el nombre de este archivo CSV. Es esta misma ruta y aquí veamos un principio. Esto ya lo escribí una vez. No tengo por qué volverlo a escribir. Para eso, mejor simplemente lo mando a llamar con su nombre, root. Así no se me llena esto del mismo string varias veces, sino solo una vez. Entonces, lo que voy a tener es este archivo, que es este CSV que está aquí. Luego, el nombre de la ruta, o mejor dicho, la ruta del script de Python, perdón, esto es del Virtual Environment, esto es un poco más técnico de Python, pero es básicamente el programa que va a utilizar, que contiene las librerías que yo quiero que utilice. Y ahora sí, el nombre del script, o cómo se llama el archivo, se llama traer datos.py, que es este que está aquí. Va. Decimos de que shell es crear objeto de WScript shell. Básicamente así es como nosotros declaramos que a través del comando shell es como vamos a mandar a llamar a la terminal, como vamos a ejecutar nuestros programas. Y aquí si le damos shell run python path, que es python path, es la ruta donde está el entorno de Python que va a ejecutar el script. Le damos acá un espacio, de hecho, con triples comillas. ¿Por qué estamos colocando triples comillas? ¿Por qué? Porque, si no estoy mal, se tienen que colocar dos para indicar de que esta es la que se lee. Esto se llama caracteres de escape. Es un tema también directamente de un poquito más avanzado, digámoslo así, pero a través de caracteres de escape es como nosotros estamos diciendo que esta comilla es parte del string y no, eh, y no, y no es la que cierra al string. La que cierra vendría siendo esta. Va. Asimismo, llamamos el nombre, ahora sí, el script path, que es la ruta, que es básicamente decirle ejecuta este archivo que está en esta ruta. Le damos un 1 y true. Si no estoy mal, esto era para derechos de administrador. Pero hasta aquí ya llegamos. A través de esa ejecución, lo que va a hacer es corrernos lo que está en este archivo. ¿Y qué está en este archivo? Lo vamos a abrir rápidamente con Visual Studio Code, únicamente para mostrar un poco el código, solo para mostrar que no es tan complicado, pero sí tenemos que hacerlo a través de Python, porque hacer lo que hace este script directamente con Visual Basic, pues se me hizo más difícil. Entonces es más fácil hacerlo a través de Python. De nuevo, no es tan complicado. Únicamente hace una consulta a la base de datos que nos da esa, ¿cómo se llama? Que nos da esa institución que les había comentado. Aquí podemos, no lo vamos a explicar ampliamente, solo les digo eso, de que hace esa consulta y almacena la información dentro del archivo. ¿Qué archivo? El CSV que les había comentado anteriormente. Una vez ejecutó ese script, nosotros ahora lo que vamos a hacer es abrir el CSV con Excel. Para esto sí lo podemos explicar un poco mejor.
De hecho, quiero ver si puedo ampliar un poco el zoom. Vamos a ver. Bueno, vamos a quedarnos con este zoom de la pantalla. Y aquí le decimos, queremos abrir el archivo CSVPath, que CSVPath es el CSV que ya les había comentado. Generamos un identificador, le llamamos POE, esto significa precio, oportunidad, energía. Si están en este rubro, pues se les vendría un poco a la mente este término, y así es como le llamamos a el Active Workbook.name. Active Workbook lo que hace es que se refiere al documento, por decirlo así, al padre que contiene este script, que en este caso es este archivo gráfico spot. Entonces, al rango que va de la celda 1,1 hacia la celda 1,1, no, perdón. Este es el inicio, celda 1,1 es básicamente la celda A1. Ahora 1,1.end lo que hace, se los voy a mostrar acá, cuando hace punto .end, pero voy a abrir el archivo csvpath porque cuando se ejecuta esta parte, donde está trabajando no es en el archivo padre, sino que es en este archivo csv. En este csv, pues va a seleccionar este rango que va desde la celda A1 hacia la celda A1.end. Esto lo que hace es que da un control a la derecha, porque es end to right, XL to right. Entonces, dando ese control, nos vamos hasta esta celda y luego .end XL down lo que hace es un control hacia abajo. Así que le estamos diciendo, mira, seleccionar todo este rango o trabajar con todo este rango. Y aquí otra cosa, ni siquiera le estamos diciendo seleccionarlo, simplemente le estamos diciendo copiarlo. Cuando nosotros usamos la grabadora de macros, lo que primero registra es la selección. Cuando hacemos esta actividad, lo hemos seleccionado, pero no lo hemos copiado, pero ya registró la selección. Luego, cuando damos control C, nos registra la copia. Pero en el código, ese es el código generado. Tenemos un select que podríamos prescindir, que es lo que hicimos acá. No pasamos por seleccionar, sino que le dijimos directamente copiar. Entonces, en este archivo, this workbook, de hecho, aquí se me pasó, aquí tendría que haber ido este POE, porque, no, miento. Aquí únicamente tenemos el nombre. En cambio, con this workbook, lo que sí tenemos con this workbook como tal es este archivo padre. En Active Workbook, me corrijo, no era el archivo padre que contiene a este Excel, perdón, a este macro, sino que es el último archivo con el que se haya trabajado, que en este caso sería este archivo POE. Por eso es que este se llama POE. No era gráfico spot, sino que es POE. Corrijo esa parte. Entonces, volviendo acá, este sí es el archivo padre que contiene al macro, que sería this, ¿cómo se llama? Gráfico spot. Va. Y acá le decimos en worksheets AMMM MV PDPOE, que así es como se llama esta hoja, básicamente se llama igual que este archivo CSV. ¿Qué es lo que queremos hacer con esta hoja? En la celda 1,1, que sería acá, vamos a hacer un pegado especial que son los valores. Es decir, hasta el momento lo que está haciendo es copiar esto. No es este archivo, es copiar este archivo como lo tenemos acá, se viene aquí y pega los valores. Hace esta acción. Pues se puede tardar un poco porque el tamaño de la información es grande, pero lo realiza. Ahora le decimos cut copy mode false. Esto es básicamente lo que hace es un escape para ya no tener en el portapapeles lo que tenemos aquí en este momento, le da escape y ya deja de estar en modo copiar y pegar.
y le decimos application, bueno, esta ya lo vimos, ahora le decimos el archivo POE cerrarlo, el CSV lo va a cerrar y de hecho lo va a cerrar sin guardar. Y seguimos viendo el código. Luego va a activar otra vez este libro, se va a regresar al libro padre, al libro donde se está ejecutando el macro. Por esto tal vez sea un poco innecesario, pero lo colocamos para que no vaya a ser de que termine trabajando en otro archivo Excel que estuviera abierto en este momento, sino que se vaya al propio archivo padre que contiene el macro. Se va a ir a la misma hoja y vamos a ver acá esto. Esto es un objeto. No le estamos especificando de qué tipo es, pero básicamente va a ser del tipo celda. Y se va a ir, le va a llamar inicio fórmula al la celda 1,7. Eso sería celda fila 1, columna 7, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto, y como le dice punto en XL down, le da un control hacia abajo. Entonces, como le da un control hacia abajo, nos va a decir fin pegar. Ahora es la celda 1,1. Nos regresamos a la 1,1. Recordemos, este que está acá se llama inicio fórmula. Aquí es lo que el programa le va a llamar inicio fórmula. Ahora, el fin pegar, nos vamos a la columna 1,1, perdón, a la celda 1,1, le da un end down, o sea, le da un control hacia abajo, y offset 0,9, se mueve 0 unidades hacia abajo, 9 unidades a la derecha, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está colocado o está hecho para llegar aquí de esta manera. Llega al inicio fórmula como vimos con la primera línea y llega a este fin pegar con el de la otra forma. Ahora, al rango que va de inicio fórmula, y acá a inicio fórmula todavía le hacemos un offset 0,3, es decir, nos paramos en inicio fórmula y hacemos 1, 2, 3. Básicamente caímos en el mismo lugar al que llegamos a través de esta línea de código. Tal vez no sea necesario esta línea de código, sin embargo, pudiera ser de que por alguna razón está ahí. O es más, ahorita llegamos o coincidimos en este mismo valor porque no ejecutamos el programa de Python. Por esa razón es que nos sale esto de esta forma, pero si lo hubiéramos ejecutado tendríamos más información aquí, que los voy a mostrar rápidamente. Lo que tendríamos es algo como esto. Entonces habríamos llegado probablemente a esta celda y a esta de aquí abajo, que es lo que nos marcaría este espacio para llenar. Eso es lo que quiere hacer el programa. Entonces, este le va a dar un autofill y autofill es básicamente arrastrar todas estas fórmulas para que se llenen de forma automática. Pero si es necesario darle el destino, entonces vemos de que si usamos fin pegar. Fin pegar y este inicio fórmula.offset 0,3 no es lo mismo. Así que sí tiene su razón de ser. Le decimos fórmulas nothing y fin pegar es nothing. Esta también es una buena práctica para liberar memoria en Excel con el objetivo de evitar dejar procesos abiertos de Excel si es que trabajamos con muchas instancias. Le decimos worksheets manipulación activate, es decir, regresate a la hoja que se llama manipulación. Nos vamos acá y aquí decimos active workbook.refresh all. Básicamente se va a ir a esta celda datos y va a darle actualizar todo. Eso nos va a cambiar los datos con la información más fresca. Si vemos acá que hay un else que este viene de este if, que de hecho no le pusimos mucha atención a qué es lo que hace este if, pero lo comentamos rápidamente. Va a verificar de que exista el archivo csvpath. Eso es lo que nos hace esta palabra reservada dir. Si él mira que no existe el archivo csvpath, entonces
no va a hacer nada de esto, sino que nos va a decir el archivo no existe y no va a hacer nada de esto porque si lo haría, pues se quedaría trabado, no tendría información con la que trabajar. Por último, decimos el objeto que utilizamos para correr el Python es nada, solo permítame un minuto. Eh, Continuamos. El objeto que utilizamos para correr Python es nada, entonces hasta ahí se queda. Va. Ejecutemos rápidamente este programa, solo volvamos a cerrar por alguna acción o algún cambio no deseado que hayamos querido realizar, démosle no guardar y acá volvamos a abrir este archivo que se llama gráfico spot y lo vamos a ejecutar rápidamente. Si bien este archivo lo que nos hace es traernos básicamente la misma información que siempre está, que de hecho ya está ahí, pero nos aseguramos de que sea la información correcta volviéndolo a traer desde el servicio de base de datos que les comentaba al inicio. Para eso simplemente le damos a actualizar Spot, va a realizar todo lo que explicamos anteriormente, entonces le damos clic. Aquí vemos cómo nos ejecuta en consola, cómo nos ejecuta el script de Python. Creo que se me fueron 2 clics, de hecho. Vamos a ver hasta dónde llega. Y para mientras, veamos este valor, 89.19. Cuando haya terminado, nuestro indicio de que finalizó es que este valor, 89.19, va a cambiar. Ahí ya rápidamente vimos de que abrió el CSV, ahí hizo la ejecución actualizó las fórmulas. Entonces, vemos acá, sí, lo volvió a ejecutar 2 veces. En la segunda va a crashear. ¿Por qué? Les voy a mostrar por qué. Sí, murió. Aprovechamos a mostrar la herramienta de depuración de Visual Basic, que es la siguiente. Si le damos depurar, nos va a decir en qué fila es que se murió. Y acá es precisamente el caso que habíamos visto. Él quiere hacer un autofill, pero no puede hacer un autofill porque están al ras. No estaba ese caso que les había dicho de que había espacio para llenar aquí, sino que ya se llenó, no hay información nueva. Por eso es que en este punto, pues ya no pudo avanzar. De mi parte, pues lo correcto habría sido llegar a este punto y decir no hay información que actualizar y así evito que el programa se termine, se finalice abruptamente, pero eh, como es un programa que utilizo yo más que todo, o sea, fue creado por mí y para que yo lo utilice, no fue necesario porque yo sé dónde finalizó el programa. Ahora, si estamos haciendo una solución que probablemente van a utilizar otras personas, pues sí tendría valor colocarle ese caso, ese try catch eh, para atrapar esta excepción e indicar, no hay información nueva para actualizar, entonces no se va a cambiar el archivo. Pero volviendo para visualizar si sí o si no se terminó de ejecutar el programa, pues lo vemos acá en esta pestaña en este valor. De 89 pasamos a 85, es decir, si tuvimos información nueva que nos vino a caer en este archivo. Bueno, hasta aquí llegamos con este ejemplo. Continuamos ahora con la presentación, que básicamente es el cierre y las preguntas para consultar si alguien tiene alguna pregunta o quisiera agregar algo de lo que hemos estado platicando dentro de dentro de esta pequeña presentación. Es bienvenido la pregunta o el comentario.
Y si no es el caso, pues avancemos ya nuevamente con el cierre correspondiente a nuestra presentación y es recordar las buenas prácticas, documentar el código o por lo menos comentarlo. O sea, aunque no lo pareciera, esos pequeños comentarios, incluso los que nos genere la inteligencia artificial, nos son de utilidad, sobre todo para explicarlo. Aunque el código esté muy bien escrito, pues uno que otro comentario no viene mal y por supuesto su respectiva documentación, por lo menos para nosotros recordarnos en el futuro. Ah, y con eso no les diga que el código que les mostré es el mejor escrito del mundo, pero de alguna manera logramos entenderlo un poco, ¿verdad? Para explicarlo. Sin embargo, a través de una documentación o más comentarios, pues podríamos haber ampliado el significado de cada línea. También con modularizar, a esto me refiero a que no dejemos todo en un solo archivo de 2000 o 3000 líneas de código, que créanme que sí pueden llegar a existir y sobre todo si es código repetido, o sea, trabajar con esa clase de código no es agradable, así que si podemos evitar caer en esa clase de prácticas, mejor. Evitar el hardcodeo, evitar tomar código siempre generado de Internet sin hacerle mayores cambios o sin entender qué es lo que está realizando nuestro código. Liberar la memoria para continuar trabajando en Excel, que fue lo que vimos al final, que es una asignación de nothing a objetos principalmente para liberar ese espacio que los objetos toman en memoria. Y el principio don't repeat yourself, como les había comentado, de ser posible, si utilizamos variables, pues utilizarlas de forma de que no tengamos que repetir el mismo código. Y no solo por la visibilidad, sino también por la mantenibilidad, porque si luego cambia el valor de alguna de nuestras variables que está escrito 50 veces, tenemos que cambiarlo 50 veces en el código, cuando podría haber sido más fácil escribirlo una vez, referenciarlo con una variable donde corresponda y cambiarlo una única vez. Hablemos de los recursos de aprendizaje, entre ellos la documentación oficial de Microsoft que tiene pues bastante valor, está documentado de forma bastante amplia los casos, la sintaxis del programa, el funcionamiento, así que sigue siendo un buen recurso. Además, también los foros como Stack Overflow, principalmente allí antes de la inteligencia artificial, esa era una de las fuentes donde encontré la solución a varios de los problemas con los que me enfrentaba, como por ejemplo cómo integrar Excel con Outlook o cómo ejecutar los programas que vimos en ejecución. Y finalmente, pues claro, la inteligencia artificial es innegable de que es un recurso que está a nuestra disposición. Depende de nosotros aprovecharlo de la mejor manera. Eso, claro, no tomando demasiada, por decirlo así, que sea constructivo el uso de la inteligencia artificial, que podamos ver que nos amplía los horizontes de lo que podemos realizar y no quedarnos rezagados en no utilizarla, ¿verdad? Utilizarlo de forma responsable. Y finalmente, como recomendación personal, pudiera existir la forma de pensar para ustedes, principalmente de decir, eh, bueno, tal vez yo no estudié, o sea, soy ingeniero, pero tal vez no de un campo demasiado técnico. Sin embargo, no es necesario tener esa mentalidad, es decir, hay ingenieros de todas las ramas que están trabajando, por ejemplo, en el campo de la ciencia de datos sin tener un background demasiado pronunciado en tecnología y pues algunas de las formas que tenemos para llevar en nuestro día a día a nuestra vida personal que nos puede ayudar a tomar esa, como decirlo, esa mentalidad son estos dos libros que quiero compartirlo. Uno para el ámbito laboral y otro para el ámbito personal. Este libro de Great at Work de Morten Hansen es un muy buen libro que habla sobre las mejores prácticas, lo que nosotros podemos hacer en nuestros empleos para mejorar continuamente en qué actividades enfocarnos
Y el siguiente libro que probablemente lo han visto en redes sociales, que es el libro de James Clear, de Atomic Habits, que es un muy buen libro para adquirir no solo un cambio de mentalidad con respecto a los hábitos, sino, yo me atrevería a decir, hacia la vida en general. Si ustedes tienen la oportunidad de leerlo y ponerlo en práctica, es muy buen libro que les ayuda a visualizar lo que ustedes quieren lograr de forma sistemática. Bueno, hasta aquí llegamos nuevamente con un espacio si hay dudas o comentarios y si quisieran escribirlo o abrir su micrófono, son bienvenidos, pero si no es el caso, pues hasta aquí llegamos. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias por el espacio, Josué. Eh, y cualquier cosa ahí quedamos a las órdenes. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias ahí, José, por tomarte el tiempo de darnos esta conferencia. Bien, como lo veíamos con los estudiantes en temas anteriores, Excel es una excelente herramienta para uno desarrollar estrategias, para uno más que todo obtener procesos estadísticos, ¿sí? Que nos den información de cómo uno poder seguir avanzando con los datos que se tienen. ¿Sí? Claramente, pues en este ejemplo también veíamos la diferencia en lo que era también usar Excel versus a lo que era también el propósito de una base de datos. En sí, Excel en ningún momento tú lo utilizaste solo para guardar datos como tal, sino que era, los libros de Excel que utilizaste era más que todo para el desarrollo de estrategias, de obtener datos actualizados, de poder uno obtener datos con que trabajar. Entonces, sí, vemos que este lenguaje de Visual Basic no solo es aplicable tanto en la programación como tal de crear formularios de Windows, como hemos estado viendo en clases, sino que también en Excel puede ser un gran aporte para prácticamente buscar algo que hoy en día se busca bastante, lo que es automatizar, ya no tener que estar haciendo las cosas uno, sino que uno programarlas e ir facilitándose uno pues la vida de estar repitiendo y repitiendo procesos, ¿verdad? Que eso prácticamente viene a ser lo que viene a cubrir lo que es el tema de la automatización, ¿verdad? Entonces, yo te agradezco mucho, José, pues, por este espacio y pues si nadie tiene alguna duda hacia José, hacia tal vez en su experiencia o algo que le quieran decir en lo que es el uso de Excel, que como bien él lo mencionaba, es algo que se usa hoy en día en el mundo laboral bastante. Eh, entonces, no sé si alguien tiene algún comentario, si no, pues ya quedaría finalizada lo que sería la conferencia, compañero. Pues, buenas tardes. De mi parte, solo agradecer a José ahí por el tiempo. Muchas gracias por la información que nos brindó. Para servirte, Eddie, con mucho gusto. Gracias. De mi parte, excelente conferencia, José. Gracias por la información y gracias por compartir, decirnos esa herramienta que va a ser muy útil para, como había dicho, para nuestro campo laboral. Gracias, Marco. Espero que así sea. Bueno, compañeros, que no se les olvide, por favor, marcar su asistencia. Aquí en el chat yo les dejé ya fijado cuál es el formato que tienen que ustedes ingresar para su asistencia. Y también, por favor, podrían llenar este formulario que también les fijé aquí en el chat para lo que es la calificación, pues, de lo que sería la conferencia, ¿verdad? Y sin más, pues eso sería todo, compañeros. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan una muy buena tarde y pues feliz tarde, José. Muchas gracias por el tiempo, ¿verdad? Y por este conocimiento que has brindado hacia nosotros. Para servirte, Josué, un gusto acompañarlos. Que tengan buena tarde.
Feliz tarde, gracias. Feliz tarde. Feliz tarde, Aux. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.